Hey, hey, what's up, trader? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Esto es ¿Qué bola, traders? Otra vez por acá para analizar qué impacto tuvo la noticia de hoy, el CPI y el reclamo de desempleo, que fueron en la mañana a las 8:30. Vamos a ver cómo impactó esto en el mercado, que hoy estuvo, al menos el SP500 estuvo bastante movido, que probablemente muchos salieron airados con buenas victorias a la alza y a la baja porque dio para los dos lados. Entonces vamos a ver también mañana qué pasaría mañana o qué podría pasar mañana, porque viene otra noticia también que es importante, que es el PPI, que el PPI sería el índice de precios del productor, muy relacionada también con la inflación. Esta es la noticia para mañana a las 8:30 también. Así que dicho esto, vamos a las noticias y vamos a las gráficas. Ok, acá tenemos para mañana día... Esta es la noticia de hoy. Hoy vamos a empezar analizando qué pasó hoy. Si vemos por acá a las 8:30 qué pasó con el reporte del CPI o del índice de precio del consumidor, se estaba esperando un 3.3% y sin embargo salió 3.2%, lo que quiere decir que con respecto a lo que estaban esperando, la inflación es menor a lo que estaban esperando, pero los analistas o los inversores probablemente lo compararon con el que teníamos previamente, y el previamente obviamente era 3.0%, o sea, todavía estamos por encima del reporte de inflación anterior o del reporte de índice de precio del consumidor anterior, lo que no sería una noticia, yo no lo vería como una noticia muy buena, digamos que de medio a mala. Y por el otro lado tenemos el reporte del desempleo. Estaban esperando 230.000 y hubo 248.000 reclamos de desempleo. Esta sí es completamente mala, lo que quiere decir es que mucha más gente pidieron desempleo, reclamaron que estaban desempleados, y el previo reporte fue de 227, lo que quiere decir, esta sí es una muy mala noticia para los, o sea, depende cómo lo ven los inversores, pero es una noticia bastante, bastante mala en el sentido de que está bastante por encima de lo que esperaban y de lo que pasó anteriormente. Entonces vamos a analizar rapidito qué pasó hoy en las gráficas, que como les dije hubo bastante volatilidad, estuvo de maravilla para aquellos que hacen intradía. Por ejemplo, esta es la gráfica de 2 minutos, lo que significa que cada una de estas velitas se forma en 2 minutos. O sea, para el intradía hubo entradas, digamos, bastante confiables al alza en la primera parte de la mañana. El mercado abre acá a las 9:30. De 9:30 a 10 de la mañana tuvo, yo diría, dos entradas o tres entradas bastante buenas para aquellos que operaron al alza, y a partir de las 10 de la mañana hubo mucho más entradas a la baja, y les voy a explicar por qué. Y como ven, constantemente estuvo o subiendo o bajando. Estos son los días, yo diría, los mejores días para tener buenas ganancias, porque es donde uno aprovecha. Por eso les digo, la volatilidad, el volumen son sus amigos en el trading. Usted no puede hacer un trading, por ejemplo, en una parte como esta, en una parte donde no existe prácticamente movimiento, como en este horario por acá de 6 de la mañana a 7. Esto es bien difícil de hacer trading. Ahora, volvamos al día de hoy. Quiero explicarles rapidito qué entradas pudieron ser o fueron bastante confiables. Por ejemplo, algo que hago rapidito para hacer mi análisis es, yo busco los últimos minutos del día anterior, busco el máximo que dio, que sería esta zona, y busco el mínimo que dio en los últimos minutos antes que cerrara ayer. Y esa zona la marco como zona de resistencia y como zona de soporte. Como ven, el precio se mantuvo entre esas dos rayas, entre esta y esta línea de precio y esta línea de precio. El precio se mantuvo acá, y cuando abrió estaba mucho más cerca de esta zona de resistencia. También podemos marcar como zona de soporte
También podemos marcar como zona de soporte el mínimo que dio aquí. Como pueden ver, quería explicarle esto. Como pueden ver, esto fue a la hora de la noticia. Ayer les decía en el video que a eso de las 8:20 dejaran de hacer trading, no estuvieran dentro de ninguna operación durante la noticia. Y les explicaba eso por esto mismo. Miren lo que pasó a las 8:30. Esta es la vela que dio a las 8:30 exactamente con la noticia, que realmente no fue buena. Sin embargo, les hablaba de los engaños que hacen los mercados, o sea, los market makers, los fondos, los bancos, los que pueden mover el mercado, casi siempre hacen algo para engañar a los nuevos traders o para engañar a los traders. Si usted está aquí a las 8:30, usted va a ver esta vela tan grande, usted va a decir, bueno, ya, esto es alcista. Sin embargo, trajo todo este tramo, el precio hasta abajo, hasta llegar al soporte, que viene siendo soporte de las 9 de la noche. Fue soporte durante las 9 de la noche. Y esta es la zona de soporte que establecí acá desde anoche, desde la madrugada, desde las 6 de la tarde hasta toda la madrugada. Esta fue una zona que respetó de soporte. Y como pueden ver, a la hora de la noticia, el precio hizo un amague hacia arriba y sin embargo fue fuertemente hacia abajo, rebotando en ese soporte que teníamos desde toda la tarde de ayer y la madrugada de hoy. Al respetar ese soporte, vuelve el precio a tomar nuevo máximo, en este caso acá. Todo esto es antes de que el mercado abra. O sea, esta es la zona donde la noticia, o sea, la zona de turbulencia por la noticia, donde subió, bajó, volvió a subir. Entonces es bien difícil de hacer trading porque además pasa muy rápido, pasa bastante rápido, con bastante volatilidad. Entonces, para aquellos que esperaron la apertura, bueno, déjenme marcarle entradas que yo hubiera hecho, o entradas que son bastante seguras. Como ya vemos, esta es la raya que marcaba el máximo del día anterior en los últimos minutos, el último máximo del día anterior. O sea, esta es una raya que vamos a ver, una línea de precio que vamos a ver como resistencia, y actuó como resistencia aquí, actuó como resistencia. O sea, es una zona importante de resistencia. Al abrir el mercado, el precio abre con una vela gigante sobre la media móvil de 200. Eso para mí es uno de los trades más seguros que hay. Vela grande encima de la media móvil de 200, encima de la media móvil de 20. Vemos que los segundos 2 minutos el precio retrocede un poco, pero no llega ni siquiera a la de 200. Por ejemplo, una primera entrada hubiera sido aquí, una entrada aquí y un stop loss aquí. O sea, como pueden ver, esa persona que entró acá, 4.517, pudo haber entrado en esta operación y tomar todo este movimiento. Después de esta vela roja vuelve a haber una vela grande. O sea, acá podría haber otra entrada, una vela grande que ya nace sobre la de 20. Aquí hay otra entrada, sería la segunda, y aquí la tercera. Por lo menos hay 3 entradas bastante claras y bastante seguras. Yo siempre digo que los 3 primeros pullbacks son los más seguros en la apertura. Alguien más podría haber entrado aquí una vez que la vela esta verde sobrepasa esta vela de martillo pequeña. Y ya de aquí para acá, si todo es, ya usted puede, esta era la otra zona de resistencia que habíamos marcado más arriba, esta, que viene desde otro día. ¿Desde dónde viene? Desde hace 3 días anteriormente, una zona que yo había marcado. Por eso es bueno tener marcadas las zonas de resistencia, para que sean una guía de hasta dónde el precio. Entonces acá vemos que respetó esa zona de resistencia que traemos desde días anteriores, y una vez que usted entró aquí, ya usted tiene su ganancia del día probablemente en ese movimiento. Ahora, ¿qué pasó después? Como vemos, respetó esa zona de resistencia y no volvió a dar nuevos máximos en ningún momento. O sea, fue prácticamente un rango descendiendo en un rango hasta que nos vuelve a dar una señal de vela grande
bajista naciendo desde la de 20 ya prácticamente descendiendo, lo que nos daría una buena entrada para aquí con un stop loss acá, y buscaríamos la media móvil de 200 como toma de ganancia. Una vez más rebota, al estar la media móvil de 20 descendiendo hacia abajo, podríamos también entrar una entrada hasta acá, hasta la media móvil de 200, o incluso otra entrada para acá. A la baja dio bastantes entradas. Ahora, ¿qué pasó en general? Ya mirando como tal en el día, vamos a subir el marco de tiempo a 1 hora. Y ayer, en el video de ayer les explicaba que teníamos este trend line viniendo desde el día, desde el martes, y tenemos este trend line marcando los mínimos. Si somos realistas, hoy realmente hubo mucha volatilidad, pero se mantuvo dentro del rango, dentro de este canal. ¿Y por qué podría pasar esto? Bueno, la volatilidad la trae la noticia, pero también están esperando la noticia de mañana que tiene que ver con inflación también. Así que por eso básicamente subió, tomó la media móvil de 200 en 1 hora como resistencia y volvió a entrar hasta prácticamente hasta el fondo prácticamente de este canal que va descendiendo. Prácticamente volvió a dar otro mínimo el día de hoy, lo que nos tiene, podemos calificar esto como un rango el día de hoy. Vamos a ver en 4 horas. En 4 horas podemos ver igual que estamos dentro de ese rango bajista, todos los mínimos acá y todos los máximos acá, y estamos igualmente en esta zona de soporte que ayer estábamos igualmente. O sea, el precio subió y volvió a bajar a la misma zona, dando 1, 2, 3, 4 veces ha rechazado esta zona de soporte. Entonces depende mañana qué pasa con el resultado del PPI para mañana, que sería mañana es a las 8:30 también el PPI, y se está esperando 0.2% y la anterior fue de 0.1%. Para serles sincero, para que sea un número positivo debería estar por debajo del 0.1, y no creo que pase, teniendo en cuenta lo que pasó hoy. No creo que salga por debajo de 0.1. Si sale por debajo de 0.1, obviamente se va a ver reflejado en los mercados de forma alcista, pero por ahora se está esperando el 0.2. Veremos qué pasa mañana. Otra vez volvemos a la gráfica. ¿Qué podría pasar mañana? Bueno, es prácticamente lo mismo que hablamos ayer. Prácticamente estamos en las mismas condiciones, porque si se dan cuenta volvemos a estar en el mismo punto donde partimos ayer. Y esto no es casualidad, esto probablemente es formado por los que crean los mercados, por los que no crean, sino los que pueden mover el mercado por los miles de millones, como los bancos, los fondos de inversiones, etcétera. Y habría que ver mañana, esperar con mucha paciencia qué pasaría a este nivel, porque estamos en la misma zona de soporte. Si la noticia sale buena, positiva, que lo dudo teniendo en cuenta la noticia de hoy, podríamos buscar de nuevo la parte superior del canal, y si la rompiera, para demostrarme que es un despegue al alza, tendría que retroceder y darme otra señal de continuidad al alza, porque puede pasar lo que pasó hoy, por ejemplo este engaño, que fue un gran engaño. Esta vela fue verde hasta aquí, por encima del trend line, de la línea esta de tendencia, y sin embargo se recogió completamente. Esto es en 4 horas. Eso fue un engaño bastante claro. Se recogió para volver a la misma zona donde empezamos ayer. Recuerden que ayer estábamos acá, hoy terminamos ahí mismo, incluso dimos un mínimo menor que el anterior. Ahora, ¿qué podemos ver aquí ahora? Por lo menos en la gráfica de 4 horas podemos ver que aquí estoy viendo una pequeña divergencia comparado con el RSI. Digamos que si unimos estos mínimos, los últimos 3 mínimos que dio, podemos trazar una línea de tendencia y vemos cómo tiende a descender. Sin embargo, el RSI, teniendo en cuenta este mismo punto, este punto y este punto, si miramos el RSI, que marca prácticamente la fuerza relativa que tiene el movimiento,
podemos ver que hay una divergencia. ¿Qué quiere decir esto? No nos dice que no va a ser al alza. Esto lo que nos da es una pista que podría haber ya un cansancio de los osos, de los que venden. Podrían estar ya un poco fatigados porque llevan bajando todos estos días. Es lo que esto no sería como una alerta, ¿verdad? Pero no quiere decir que mañana no va a pasar. Si mañana rompe a la baja, por ejemplo, rompe acá y toma este punto, esta línea de tendencia como resistencia y nos vuelve a dar un impulso a la baja, entonces ya estaríamos siguiendo una continuidad de este momento bajista que hemos tenido en todos estos días, y ya buscaríamos como posible zona de soporte esta que tenemos acá. O sea, buscaríamos como zona de soporte ya los 4411, 4400, 4420. Es toda esta zona de soporte, sería el soporte más cercano si rompe este canal bajista. Si rompe al alza y nos da esta muestra de continuidad alcista, bueno, nuestra primera zona de resistencia sería precisamente esta zona entre los 4540, 4560. Esa sería una zona de resistencia que tendríamos que ver cómo pasaría esa zona. Para los que hacen intradía para mañana, vamos a bajarlo en una gráfica de 5 minutos, por ejemplo. Vamos a marcar para mañana los mínimos que dio hoy. Este sería el soporte que vamos a tener para mañana para los intradías, y los máximos que dio en los últimos minutos esta zona. Prácticamente haríamos lo mismo que acá. Esta va a ser nuestra zona de rango, la zona donde nosotros vamos a ver qué hace el precio en esa zona. ¿Qué podemos hacer? Si respeta esta zona de soporte, podemos comprar buscando o la mitad de este rango, de este canal que hemos hecho horizontal, o buscando la zona de resistencia, en el caso de que entre en un rango. Pero en la apertura, si rompe esta zona de resistencia, bueno, digamos que la rompe, lo que vamos a esperar es que la tome como soporte, y entonces nos da una señal de continuidad alcista. Entraríamos en una buena señal alcista aquí, en una de las señales que he dado en las estrategias en mis videos. Si usted sigue mi canal, podríamos entrar aquí si la toma como soporte. De lo contrario, si va a la baja y rompe este soporte, esperaríamos que tomara esa zona como resistencia, y si respeta esa zona como resistencia y vuelve a la baja, entonces buscaríamos una entrada a la baja desde aquí, desde esta zona de resistencia hacia abajo. Estos son los posibles escenarios que podemos ver para mañana a corto plazo, en un marco de tiempo pequeño, como 5 minutos, 2 minutos. Si se mantiene dentro de estas dos líneas, entonces obviamente tendríamos que reconocer que es un rango, y buscaríamos compra en este soporte o venta en este soporte. Por ejemplo, que viniera acá y aquí respetara y rebotara en este soporte, buscaríamos algo así, algo como así, y entonces acá respetaría eso como resistencia y volvería a la zona de soporte, y así. Eso es lo que podría pasar si se mantiene dentro de estas dos líneas. Pero veremos mañana las noticias a las 8:30, antes de la apertura. Igual no hagan trading entre 8:20 y 8:40 más o menos. Yo esperaría la apertura, porque es donde está la volatilidad, donde está la mayoría de los traders operando, y no eres, o sea, tienes menos posibilidad de ser víctima de las máquinas, porque hay volumen, hay personas como tú y como yo haciendo trading. Así que esperemos a mañana con calma la noticia. Veremos el mercado. Algo que les quiero decir, la noticia yo tomo de referencia la noticia solo para saber a qué hora es y para tener una referencia, pero no le haga mucho caso a la noticia. O sea, no tomes decisiones en base a la noticia, tome las decisiones 100% en base al análisis técnico. Si está por encima de los niveles donde usted compra, si está por encima de los soportes y de la resistencia, no se vaya con la noticia, porque obviamente, como todo en este mundo, las noticias están muy manipuladas. Hay las grandes compañías pagan a
las compañías de información, a la media, para obviamente dar la noticia a la hora y de la forma más conveniente para ellos. Entonces, yo le aconsejo que siga la gráfica, que tenga su estrategia y sea disciplinado con su estrategia. Y así va a tener una larga vida en el trading y buenos resultados. Sin más que decir, veremos qué pasa mañana. Les deseo un buen trading y unas buenas noches. Bye bye.